comodísima acerca de que había pocos colectivos feministas en Albacete. Y bueno, nuestro itinerario ha ido hacia un proyecto que es con el que más esfuerzo llevamos, o que básicamente le dedicamos hoy por hoy nuestra energía, que es el de la Biblioteca Feminista Manflorite. Manflorite, que ayer le explicaba a Mari Carmen, es un nombre que... Ahora lo contaré. Bueno, pues entonces me lo guardo. Y bueno, básicamente el proyecto de la biblioteca consiste, pues somos una biblioteca autogestionada, no tenemos aportación de ningún tipo, no estamos asociadas y un poco lo que queríamos, o nuestro sueño con este proyecto era un poco que existiera un lugar dentro de Albacete donde pudiéramos ir a leer o a encontrar libros de temática feminista en Albacete y que además fuera de una manera pues eso, autogestionada. ¿Cómo funciona? Pues nada, para hacerte socia tienes que aportar un libro de temática feminista, te damos el carnet de socia y a partir de ahí pues ya puedes tomar prestado cualquier libro de la biblioteca. Es una manera de que la biblioteca crezca por sí misma y bueno, pues una manera también de que las socias tengamos oportunidad de leer pues textos que a veces no tenemos que comprarlos o tenemos que buscarlos en un sitio muy específico. Y también es una manera de que nosotras podamos crear nuestra propia biblioteca, es decir, lo que nos gustaría leer a nosotras y lo que nos gustaría encontrarnos en una biblioteca, ¿no? Entonces, bueno, por eso ese es el proyecto. Estamos aquí ubicadas desde hace 1 año y medio, así, en Barriadas, que nos han acogido muy bien y estamos encantadas, la verdad, porque hemos ido por ahí deambulando por espacios diferentes y, bueno, la verdad es que ahora mismo estamos aquí, como no tenemos pues, local propio, pues estamos aquí ubicadas y compartimos este espacio con otros proyectos de las asociaciones que llevan este local. Y bueno, colaboramos también con ellas y estamos muy agradecidas también un poco de que nos acojan. Y nada, pues también desde aquí les damos las gracias. Y bueno, nada, yo ya os presento, hoy tenemos el Día de la Visibilidad Lésbica y bueno, hemos invitado a Nati Ballesteros para que presente un libro que me acaba de comentar que es autoeditado, bueno, que ahora ya un poco también supongo que lo explicará. Nos explicará también un poco que la temática tiene que ver con el amor lésbico y nada, y la va a presentar también compañera mía del instituto, Mari Carmen, que es profesora de música y amiga de Nati, que supongo que ella también nos contará el enlace que hay o la conexión que hay entre ellas. Bueno, pues sin más, os dejo. Gracias. Bueno, pues nada, yo comienzo. La verdad es que estamos así en un entorno muy, muy familiar y nos va a hacer sentirnos mucho más cómodas. Pues en primer lugar daros los buenos días a todas y a todos a los que estéis aquí acompañándonos en la presentación de La sombra de la hormiga, escrita por mi querida Nati Ballesteros. Y bueno, pues tengo el privilegio de compartir este momento con una paisana, a la que casualmente ese libro pues nos convirtió en amigas. Ya cuando se editó ya hicimos una presentación previa en nuestro pueblo y bueno, pues esto, la hormiga, pues nos ha ido un poco uniendo. Realmente somos 2 valencianas de Castilla y bueno, yo... Nati, anoche lo hablábamos cenando, las dos llevamos a nuestro pequeño pueblo siempre muy dentro, aunque estamos por ahí cada una desperdigadas por una zona de España distinta o de Valencia. Y bueno, pues zonas que realmente han sido, podemos hablar que de la Valencia castellana o de la Castilla valenciana, porque realmente los vínculos de nuestra zona del interior con Albacete han sido siempre mucho mayores que los que se han podido tener con Valencia. Bueno, pues nuestro pequeño pueblo, o como dirían algunos, porque realmente es una aldea, pero ahí hay un sentimiento de pertenencia y de reivindicación grande, pues es San Antonio, es un pueblo que está entre Requena y Utiel, es un pequeño pueblo, una aldea de 3.000 habitantes, pero bueno, ahí lo tenemos a San Antonio y aquí presente. Es un día significativo para traer este libro a Albacete por varios motivos. Yo creo que es importante y lo comentábamos ahora con Carmina. Una de ellas es que este acto está enmarcado en los múltiples actos que esta semana se han organizado en Albacete en la Semana del Libro y que son importantes para las letras, para la cultura y es muy importante que bueno, aunque aquí
pudiese haber venido un poco más de público, de decir que haya muchos actos, que la cultura y que la visibilidad de las letras esté cada día más en auge porque hace falta, es necesario. Y tendiendo un poco un puente entre el argumento de la novela y el espacio que nos acoge, pues eso, enlazamos lo que es la Semana del Libro y con el día que hoy conmemoramos, que es el 27 de abril, que es el Día de la Visibilidad Lésbica. Y entonces, pues todo va a fluir aquí. Albacete, la hormiga, el día, las letras, todo va a ser maravilloso. Bueno, yo como comentaba, pues eso, no soy nacida en Albacete, aunque mis ancestros vinieron de aquí y sí que cuando yo me vine a vivir a Albacete reconozco muchas costumbres familiares, las he vuelto a ver, muchas palabras, muchos vocabularios que utilizaba mi madre o utiliza mi madre venían de Albacete. Pues ayer casualmente le pregunté a Carmina y le dije, ¿de dónde viene el nombre de la biblioteca? Yo desconocía por completo el significado y bueno, pues nunca había escuchado este término. Bueno, a veces voy a leer y a veces voy a improvisar porque yo me siento mucho más cómoda leyendo, pero como veo que estamos en un entorno muy familiar, pues yo me dejo llevar que también me va rápida la lengua y la cabeza. Bueno, mi sorpresa fue cuando ella me dijo qué significado, que vosotros, quizá vosotros hablo de los dos hombres que nos acompañan, no sé si conocéis o no conocéis, pero yo le dije, es que me suena, es una palabra, incluso me suena bonita, o sea, yo sin ninguna contaminación de qué es lo que significa, dije, han buscado un nombre que suene bonito, suena italiano, suena así como muy bien. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Qué error el mío, que ella me aclaró que durante muchos años, principalmente aquí en Albacete, los pueblos de la sierra, se llamaba manfloritas o manfloritos de manera completamente peyorativa, para nombrar y señalar a personas cuya condición sexual era diferente a la que se consideraba normativa. Supongo que se sigue utilizando y que todas y todos sois conocedores de ese significado peyorativo de la palabra. Entonces me resultó muy curioso, indagué y es cierto que incluso en otros idiomas también existe esa connotación peyorativa de un término que la palabra en sí puede sonar incluso pues eso, dulce o italiana y culta. A mi juicio, estas situaciones de señalar han sido mucho más evidentes en los pueblos, porque los pueblos, bueno, pues siempre ha sido más difícil el poder pasar desapercibido, las vidas siempre han sido mucho más públicas, mucho más expuestas y más carentes de intimidad. Entonces, las personas con una identidad sexual, las personas homosexuales, han sido tradicionalmente víctimas de insultos, de acoso, de bullying, de vejaciones de todo tipo, que esto ha sido y en muchos casos sigue siendo. En el caso de las mujeres, pues hay que añadir, pienso yo, o había que añadir la doble condición de la homosexualidad al hecho de ser mujer. Aunque podía existir en algunos momentos, en algunos casos, el hecho de que sí que estaba mejor visto socialmente que pudiesen vivir juntas como amigas. Era más fácil que dos mujeres pudieran convivir como amigas siempre y cuando no trascendiese su relación amorosa o su relación afectiva. En un pasado más próximo, nosotros quizás ha habido un cierto, y entre comillas un cierto aperturismo y aceptación a aceptar realmente la condición sexual de cada persona, las diferentes condiciones y las diferentes circunstancias de cada uno. Pero vuelven tiempos oscuros, estamos volviendo otra vez a vivir tiempos oscuros y no es fácil enfrentarse a algunas corrientes y a ciertas ideologías homófobas que cada vez son más crecientes y que se están extendiendo prácticamente como una plaga.
Creo que no me equivoco si digo que las mujeres lo tienen o lo tenemos doblemente difícil, o lo tenemos mucho más difícil. Porque sí que es cierto que aunque este aperturismo ha permitido visibilizar mucho más pues distintas identidades, en el caso de los hombres está como, es una percepción mía, como mejor visto, como más de moda. Pero las mujeres tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir abriendo un camino, como nos ha pasado siempre. Es cierto que nunca la mujer lo ha tenido fácil a lo largo de la historia, indistintamente de la condición sexual, del contexto social, del nivel económico. O sea, la mujer ha tenido que pelearlo siempre todo, mucho más. Me voy un poco de este tema que estamos hablando y esta anécdota ya la conté cuando presenté anteriormente el libro de Nati. Cito a Neruda porque una de mis hijas, no recuerdo si la que está hoy aquí presente o la que falta, creo que es la que no está, cito a Neruda porque todos conocéis los versos de "me gusta cuando callas porque estás como ausente". Y un día la niña vino con mucho entusiasmo del colegio diciendo que estaban conociendo a un poeta y yo le pregunté ¿de quién se trata? Y me dijo, pues no me acuerdo, mamá, pero es el que ha dicho "estás más guapa cuando te callas". Y esta frase, pasada por el tamiz infantil, devela seguramente lo que el poeta y la sociedad quiso y nos ha querido decir siempre. La sombra de la hormiga, yo por no dejar a Nati, que parece que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no es ella la protagonista, es una historia de mujeres, es una historia de vida y sobre todo es una historia de amor. Nati escribe un libro sobre las mujeres de la generación de la posguerra, que fueron las parias de la sociedad, sobre aquellas a las que no les dejaron desarrollarse plenamente como personas en un entorno que las maltrató, las sometió sistemáticamente. Niña, no leas. Niña, no rías muy fuerte. Niña, no des de qué hablar. Niña, cierra las piernas. Niña, no cantes. Niña, no vivas. Muchas fueron repudiadas por ser diferentes, pero en realidad les unía el hecho de no ser sumisas y de pensar de otra manera. Incluso en algunas solamente les unía el hecho de pensar. En el grupo de las apartadas incidiré en las mujeres que se amaban entre ellas en aquellos momentos. El lesbianismo no es un invento de los tiempos modernos, como dicen algunos, o algo que se pueda curar con terapias. La homosexualidad no es una enfermedad que haya de tratar de erradicar, aunque a algunos les pese. Se trata de una opción sexual de las múltiples que existen y que por desgracia todavía se persigue en un montón de países. ¿Cuánto tuvieron que sufrir esas mujeres, y aquí también voy a incluir a los hombres, para no ser descubiertas? ¿Cuántas fueron abocadas a un matrimonio para ocultar su verdadera esencia? ¿Cuántas y cuántos tuvieron que pasar por esto? La sombra de la hormiga es un libro de mujeres y sufrimiento, de mujeres y miedo, de mujeres y amor. Y estos son sentimientos que cualquier persona ha sentido indistintamente de su condición sexual. De si tenemos hijos y no, de haber nacido ahora o de haber nacido hace 100 años. Son sentimientos inherentes al ser humano. Yo termino ya y te dejo, que si no yo me enrollo, ya sabes lo que me enrollo. Antes de darle el turno de palabra a Nati, animándoos a todos a que leáis, a que leamos, porque el leer nos hace libres, el leer nos hace pensar. Sobre todo que leáis La sombra de la hormiga, pues una sociedad que no conoce su pasado va a estar ineludiblemente abocada a repetirlo. Así que muchas gracias y yo le paso ya la palabra a mi querida Nati. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotras compartiendo esta mañana, una mañana que quizás hace un poquito de frío, pero hace un solete y apetece mucho pasear. Para quien no me conozcáis, soy Nati Ballesteros, soy una mujer muy sencilla, trabajo de limpiadora en un hospital psiquiátrico en Valencia y un día pues tuve la feliz idea de escribir La sombra de la hormiga. Y digo feliz porque ha sido una novela con la que yo inicié un camino y he aprendido muchísimo gracias a ella.
y lo he aprendido casi todo después de haberla escrito. Yo empecé escribiendo relatos en una asociación cultural de Vilamarchán, que es donde vivimos. Aquí hay 2 compañeros y mi mujer que pertenecemos a esta asociación cultural. Y todos los meses pues leíamos un relato, un libro. Y después hacíamos un taller de escritura creativa y hacíamos un relato. Y un día pues leímos una novela de un chico que vive muy cerca de Vilamarchán y contaba la historia de amor de 2 adolescentes durante la Guerra Civil. Entonces, a la hora de hacer la novela, pues bueno, era un relato. De hecho, en el libro de relatos que he publicado ahora, pues está también. No se me ocurría así una idea de qué podía escribir, y ya ves tú, yo siendo lesbiana digo, ¿de qué voy a escribir? Y entonces se lo comenté a Ana, digo, ¿y si cuento un poco mi historia? Y dice, mujer, no tienes otra cosa que hablar nada más que de ti, ya puedes poner la imaginación un poco a trabajar. Y entonces pensé, bueno, ¿y si cuento la historia de 2 mujeres que se conocen después de la guerra e inician una historia de amor? Y total que hice un relatito muy corto, lo leí en la asociación y vi que a los compañeros y a las compañeras les gustaba mucho. Y casualmente vino el autor de la novela que habíamos leído. Y este chico me dijo, ¿y si la amplías y haces una novela? Y yo pensé, digo, madre mía, si ya me veo justa para hacer un relato, ¿cómo voy a hacer una novela? Yo que no tengo tampoco estudios ni sé por dónde empezar. Pero aquello pues como que se me quedó ahí el run run y yo pues le iba dando vueltas. Y total que un día digo, pues voy a empezar a hacer la novela. Claro, como yo no tenía base, me ponía a escribir como si fuera un relato y la novela pues se me venía abajo, porque había que planificarla y había que desarrollarla. Y entonces pues ya empecé a estudiar de qué manera se puede hacer una novela, los diálogos, las tramas, los tiempos verbales, cómo es el narrador, si es en primera persona, en tercera. Y a raíz de todo ese aprendizaje, pues ya la fui tramando la novela. Y todos los días cuando venía de trabajar, pues mi ilusión era ponerme a desarrollar la novela. Y entonces ya sí que cogió cuerpo. Cogió tanto cuerpo que una de las protagonistas, que en el otro relato es la secundaria, pues ha cogido tal protagonismo que casi lleva toda la parte del libro. El libro está contado por 3 mujeres en 3 partes y cada una da la versión de lo que es la vivencia de ese amor. En uno es Luisa. Luisa es una mujer que en los últimos días de vida pues hace un esfuerzo por no olvidar toda su existencia desde que nació en Asturias hasta que por unas exigencias de lo que fue un exilio que tuvo que sufrir, llegó a tierras de Valencia y entonces conoció a Carmen. Y toda esa experiencia es la que ella a través de recuerdos y de memoria va narrando, hasta que, claro, ya se ve mayor conviviendo con Carmen. Carmen es la segunda protagonista, que es su pareja, y cuenta pues el choque que tuvo cuando se enamoró de Luisa, porque ella nunca había sentido atracción por una mujer y ella, todas las relaciones que había tenido pues habían sido con hombres, y estuvo casada con un señor igual que Luisa, también estuvo, pero Luisa fue forzada por un embarazo que tuvo de jovencita. Bueno, no quiero destripar mucho. La cuestión es que cada una pues va contando su historia. Y luego hay otro personaje que sirve de bisagra y es la que cierra la novela, que es la nuera de Luisa. Y ella muy bien podría representar, yo pongo a la generación de mi madre, y es, digamos, un personaje que conoce el amor que vivió su suegra y Carmen, pero que también lo ha silenciado porque
sabe que eso las podría perjudicar muchísimo tanto a su suegra como a Carmen, que le dice su tía, y ella le sirve para pasarle ese testimonio a su hija. Yo os he dicho que he aprendido muchísimo de esta novela y no sabía lo que había escrito, porque siempre me preguntaban que en qué género metería yo a mi novela y yo no sabía decir si sería una novela histórica, si sería una novela de temática romántica, claro, temática lésbica sí, pero yo creo que es una novela que habla de memoria, de esa memoria que, como muy bien ha dicho Mari Carmen, no debemos jamás olvidar, porque yo pienso que no se puede vivir sin memoria. Cuando vivimos sin memoria estamos condenados ya a una muerte súbita, o sea, ya desconectamos de todo. La memoria no tiene que ver con el pasado. La historia sí, pero la memoria no. La memoria tiene que ver con el presente y con el futuro que queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Y saber que hubo unas mujeres en aquellos tiempos y unos hombres que hicieron una serie de cosas para que nosotros hoy en día pues, podamos disfrutar de una serie de derechos que creemos que nos hemos ganado, que nos han caído así del cielo. Y nada más lejos de la realidad, fue porque ellos, ya con su ejemplo y con su lucha, pues sembraron la semilla para que hoy nosotros podamos disfrutar pues, de esas libertades. Es curioso también porque indagando yo me he tenido que documentar sobre los personajes, sobre todo el de Luisa, de cómo eran las condiciones en aquellos tiempos de exilio, de cárcel, porque Luisa también pasa un periodo que está por sus ideales en la cárcel. Y entonces pues yo me tuve que documentar de cómo era entonces la vida allí en Asturias, en la cárcel de Oviedo, las penalidades que tuvieron que pasar. Y claro, te das cuenta de que quizás nuestras abuelas pues tuvieron un momento de libertades que quizás no fueron conscientes de ellas, pero que si se hubiera prolongado en el tiempo lo que fue la República, sí que las hubieran podido disfrutar plenamente, como podía ser el divorcio, el control de su cuerpo, de la natalidad. No sé, podían elegir una religión, podían ir a votar. Y sin embargo luego ya la generación de mi madre, la generación de Reme, pues a ellas sí que vivieron pues unos años de terror en cuanto a sus derechos, terror a su cuerpo, terror a amar, no solamente ya las mujeres o los hombres que tenían una condición sexual diferente, incluso las personas, matrimonios, parejas, era realmente difícil llevar a término sus amores. Yo me acuerdo, muchas veces lo han contado mis suegros, los padres de Ana, pues que para darse un beso se tenían que ir a Valencia, a la Estación del Norte, y hacer como que se despedían, como que él iba a coger un tren, y entonces se daban allí un pico y ala, de vuelta otra vez a casa. Y claro, eso ahora nos causa risa, pero es que era tan triste que una pareja no se pudiera demostrar su amor, cuanto ni más que las mujeres con nuestra condición de lesbianas, pues tenían que pasar completamente desapercibidas y vivir en la invisibilidad total. Por eso hoy, el Día de la Visibilidad Lésbica, pues creo que es importante de que hagamos alarde de todos estos derechos y salir con orgullo a decir, yo soy así. Porque, claro, es lo que decimos, por ejemplo, mi madre no pudo disfrutar a lo mejor de las libertades que mis abuelas sí que tuvieron a su alcance, aunque no las disfrutaran porque fue un periodo muy breve. Pero yo, como mujer lesbiana, y Mari Carmen está de testigo,
Yo salir, como se suele decir, del armario en mi pueblo fue un trauma, fue un trauma. A mí casi me sacaron a rastras, por decirlo así. Me sacaron así. Y entonces ya no es que se vivía como si fuera un pecado o como si fuera un delito, porque ya sabéis que durante la dictadura, sobre todo a las mujeres también, a las mujeres iban a la cárcel si se demostraba que eran lesbianas, o podían ir a un psiquiátrico y allí se les aplicaba una serie de terapias, electroshock, o sea, las dejaban fatal, o a un convento. Y a los hombres pues iban a campos de trabajo, se llamaba campos de trabajo, pero eran campos de concentración. Y allí eran pues sistemáticamente violados y aparte de eso eran maltratados totalmente. Entonces yo pues ya no lo viví ni como un pecado, ni como un delito, pero sí como un tabú. Y yo sí que he sentido que lo que ha sido mi adolescencia, aunque ha sido una adolescencia plena, yo he tenido mis amigos, mis amigas, he salido, he entrado y bueno, he tenido una vida bastante bien. Pero a mí sí que se me ha robado parte de mi juventud, porque yo no he podido demostrar a una amiga mía si me ha gustado ese amor que a mí me nacía, porque yo tenía tanto miedo que era preferible callar. Cuanto ni más mujeres que vivieron desde la dictadura pues hasta los años 80, como es el caso de Carmen y de Luisa. Y bueno, pues no sé qué contaros más. Aquí también, en este libro de relatos, el último relato que hice, lo titulé Dos flores marchitas. No, perdón, ese es otro relato, Flores de otoño. Y también cuentan la relación entre dos mujeres que se conocen casualmente en el tren, y las dos pues tienen el oficio de modistas y las dos son solteras ya de cierta edad. Y claro, entre ellas pues surge el amor. Y ya cuando se ven libres de cargas familiares, que las dos ya dicen, bueno, ahora ya podemos vivir plenamente nuestro amor, y una se va a vivir al pueblo de la otra, pues como resumen pone que jamás nadie pudo sospechar de ellas porque pasaron toda la vida siendo invisibles. Trabajaban juntas las dos de modistas y era como la ayudante de la otra, y entonces fueron felices, pero claro, teniendo que vivir siempre en el anonimato. Y en La sombra de la hormiga, pues hay muchas veces que ellas dos mantienen un diálogo y Carmen le confiesa, dice, tú sabes lo feliz que yo hubiera sido de poder ir por la calle El Cebo, que ya lo conoce, de Utiel, es la calle donde antes iban a pasear la gente, iban los chicos por una acera y las chicas por otra. Y claro, se echaban miradas de una acera a otra, ay, pues mira, a mí me gusta fulano, pues a mí me gusta mengana. Y luego ya se apañaban como podían. Y decía, a mí me hubiese encantado ir contigo por la calle El Cebo, cogida de la mano, y demostrarte el amor delante de toda la gente. Y no lo he podido hacer nunca. Y bueno, pues de eso va la historia. Y estoy abierta a si os surge alguna pregunta o queréis que os cuente algo de cómo la he autoeditado y cómo ha sido el proceso. Y si no, pues lo que vosotras queréis preguntar. ¿Del título? Sí, bueno, el título hay una parte en la novela y explica por qué se titula así, La sombra de la hormiga. Tiene su porqué también. Y si queréis que os explique un poquito, porque antes me ha preguntado Carmina sobre la autoedición, el proceso que ha llevado el libro, pues una vez, digamos que yo ya lo tenía terminado el manuscrito, se lo di a leer a mis compañeros de la asociación como lectores beta, y entonces ellos, a través de una planilla que yo les pasé con preguntas, ya me dijeron cuál eran los puntos débiles, los puntos fuertes, que les había gustado más, el personaje que flojeaba, en qué se podía mejorar. Y entonces la volví con ese test que hicieron, volví otra vez a escribirla. Eladia me corrigió muchísimas faltas, muchísimos acentos, muchísimas cosas que había, y con eso la volví otra vez a reescribir. Y una vez la tuve terminada, pues por casualidad digo, bueno, esto
ahora tiene que pasar por un profesional, porque claro, no se puede subir cualquier cosa. Y coincidí con una nieta de una prima hermana mía, que hacía muchísimo tiempo que no la veía, que también es de San Antonio, coincidimos, y al preguntarle a la chavala, porque tiene 26 años, le dije, ¿y tú a qué te dedicas, Alejandra? Dice, pues yo estoy estudiando lo de corrección, lo de edición, soy también traductora. Digo, uy, qué casualidad, esto me lo está poniendo todo en el camino. Digo, ¿tú no me corregirías una obra que he escrito? Dice, ay prima, pues claro. Bueno, total, que llegamos a un arreglo de precios, de tal, y se lo di, la chiquilla me lo corrigió. Y dice, ¿qué quieres hacer con ella? Digo, pues quiero autoeditarla. Digo, ¿no te has planteado de mandarla a una editorial? Digo, pues yo qué sé. Digo, no, la verdad es que yo la quiero autoeditar, porque yo a lo mejor la mando a una editorial, adivina si me contesta, la tengo que mandar a otra, esperar y tal. Dice, pues nada, hacemos la maquetación, y la subió a Amazon. Y la verdad es que estoy muy contenta porque ya lleva 2 años de recorrido y es una novela que ha gustado mucho y que sigue teniendo su público. Y con el libro de relatos, que los relatos es una recopilación de todo el trabajo que hemos estado haciendo en la asociación durante estos, pues a lo mejor 7 años, pues es una recopilación de los que he creído que están mejor, y también la hemos subido. Y yo te pregunto, Nati, ¿está tu cabeza ya en una segunda novela? Pues sí. Sí, lo que pasa es que para escribir hace falta mucha disciplina. Aparte de oficio, que claro, que yo no es mi oficio, y entonces tienes que estar constantemente aprendiendo pues recursos literarios y formas de escribir. Es que se necesita mucha disciplina. Y yo estoy un poco ahora tira al monte. Pero sí, tengo una idea y la quisiera llevar, y trataría sobre la vida de mujeres también, ya no durante la posguerra, aunque la posguerra yo pienso que se prolongó hasta la muerte de Franco, porque se vivía en un estado de terror continuo, aunque fuera ya en los años 60, 70 y algo más, y después. Pero sí que me gustaría contar la historia de un grupo de mujeres solteras en un pueblo también, un pueblo no muy pequeño, pero tampoco muy grande, y las vivencias de ese grupo de mujeres. Cada cual por qué se quedó soltera, cuáles eran sus historias, y hacer una trama sobre eso. Es algo que me está rondando y cada vez lo quiero poner en práctica, pero no encuentro la disciplina de sentarme delante del ordenador, primero planteármela en un blog, todo lo que quiero, las ideas, y luego ponerme a escribirla. Yo tengo que decir que la persona que estáis viendo aquí es la Nati que yo conocí, y la cercanía, la sinceridad, lo que se ha proyectado es lo que ella es, lo que ella ha sido y lo que aparece en el libro. La novela está escrita con la misma cercanía, con la misma sencillez de las vivencias que yo creo que ella tuvo. Y bueno, que es la persona en estado puro la que estáis viendo, no la escritora, que es la bondad y la cercanía realmente. Bueno, la verdad es que aunque no es una biografía, porque no escribo de mí, pero sí que escribo acerca de mí. O sea, para escribir uno tiene que mirar desde dentro y llegar a unos recuerdos que tú has hecho, aunque sea una ficción, pero que ya son recuerdos tuyos. Yo no puedo hablar del sufrimiento de Luisa si yo no he estado en esa situación, aunque haya sido a través de un pensamiento, de un recuerdo que yo he creado. Porque escribir es escribir desde la memoria. O sea, todos no seríamos nada si no tuviéramos un recuerdo, y no podríamos presentarnos si no tuviéramos detrás un bagaje que son los recuerdos de nosotros mismos.
Yo recuerdo que cuando hicimos la presentación en nuestro pueblo, claro, vino mucha gente, nos conocía todo el mundo y bueno, lo que suele pasar en los pueblos. Y es cierto que somos personas queridas allí y yo le pedí permiso a Nati porque tampoco sabía muy bien cómo enfocar la presentación en tu pueblo, es donde allí eres la que has sido siempre y es difícil enfrentarte a la que eres de siempre, de pequeña, con tu familia, con tus apodos y con... Entonces yo le pedí permiso a ella para hablar en la presentación de su situación y de su historia real que todos conocíamos y que todos los que estábamos allí presentes habíamos sido partícipes. Y bueno, pues lo expuse, allí lo hablé y dije que bueno, que ella había sido una víctima de todos los que allí estábamos y que por no tener quizás la preparación o la madurez mental o la apertura, no sé cómo decirlo, todos la habíamos victimizado porque ella es cierto que no salió, la sacaron la sacaron a rastras. Entonces, además a una edad, anoche lo hablábamos, cenando, a una edad muy temprana, con muy poca madurez personal y todavía en una época que no estaba tan preparada o no sé si ahora estamos preparados, más preparados o menos. Ahora viniendo hacia aquí, yo acabo de escuchar a unos adolescentes en la calle de mi casa. Yo no soy racista, yo lo que soy es organizado. Entonces es que me ha llamado mucho la atención. Entonces supongo que con el tema del racismo, si pasa con este tema pasa lo mismo. Yo, la frase de yo no soy homófobo, yo tengo amigos gays, pues este era organizado, no es racista. Cada uno en su país y la organización que la tengamos clara. El tema ahí en el pueblo, pues eso, yo lo quise sacar porque de alguna manera, no como culpabilizando a los que allí estaban, pero sí que haciéndonos partícipes a todos de que con un chisme, con mira lo que dicen, los pueblos son muy buenos, los pueblos son maravillosos, pero son maravillosos cuando te vas y vuelves de adulta con tu madurez y para poder enfrentar todo lo que tú has hecho y que todo el mundo conoce. Entonces, pues bueno, pues eso es lo que un poco pasó y bueno, un poco a modo de que los que allí estaban reflexionaran sobre lo que todos habíamos hecho. Y me incluyo. Sí, bueno, la ignorancia hace mucho y además ahora me he reído porque además que fue sin comerlo ni beberlo porque si lo hubiera disfrutado aún, pero claro, los rumores empezaron a crecer y eso desembocó pues que al final unos chavales pues quisieran llegar pues eso, a cometer un delito como era extorsionarnos tanto económicamente como de una manera sexual. Entonces, unos niños de mi edad, compañeros míos del colegio, unos niños de 13 años. claro, pero no sabíamos quiénes eran. Y anoche, bueno, reíamos un poco, pero bueno, dentro del drama que supuso Sí, bueno, te ríes ahora, pero claro. Pero yo sufrí una enfermedad que ella lo sabe que... Una enfermedad que casi le cuesta sí, la vida. Claro. Entonces, bueno, allí en la presentación la gente, es decir, el libro ha tenido muy buena aceptación, ¿no? Sí. Y hay gente que ha reflexionado, ha hablado contigo sobre el tema. Sí, bueno, yo he trabajado toda mi vida cara al público. O sea, yo encima de lo que me pasó, todos los días tenía que ver a gente que a lo mejor sabía que me había puesto a caer de un burro. Pero con el tiempo las cosas se normalizan. Y aquello, digamos, que pasó a un segundo plano y yo tuve que salir, no irme de mi pueblo, pero sí que tuve que ir a Valencia para, digamos, conocer a mujeres que fueran como yo, porque yo en mi pueblo no conocía a nadie que fuera como yo. En tu pueblo no había, ¿eh? En tu pueblo no había ninguna, seguro. Seguro. Claro, por eso lo digo. Y si la había, no eran ni mis hijas, o sea, lo que decimos. Sí. Entonces, claro, yo me iba a Valencia, primero echando también, mintiéndoles a mis padres, porque, a ver, ¿a qué vas a Valencia? Pues, tanto viaje. Además es que me iba en el tren, que tú lo sabes, tardas un mogollón en llegar a Valencia, quedaba allí con un amigo
que ese chico es gay, y yo me pasaba la noche con mi amigo por ahí de garito en garito, y al día siguiente cogía el tren, que el primero que salía para San Antonio, llegaba a San Antonio muerta de sueño, porque... Y a lo mejor pues te ibas con tu padre a coger la oliva o la almendra o a ayudarle a tu madre en casa. Y hasta que conocí a mi mujer, a Ana, que ya llevamos 30 años, y estuvimos 10 años que ella, bueno, nos veíamos los fines de semana, o yo bajaba a Valencia o ella venía a San Antonio. Y ya a los 10 años me dijo, bueno, esto ya se acaba. Yo ya me vengo aquí y todos los días bajaré a Valencia a trabajar y subiré por las noches. Y digamos que la gente ya eso lo normalizó, y nosotras en nuestra casa llevando nuestra marcha, y si salíamos la saludaban y todo. Y se normalizó. ¿Y con tus padres tenías problema también o no? Mis padres... Mi madre a mí siempre me ha apoyado mucho. Mi madre ha sido siempre el contrapeso de mi padre. ¿Tu padre no? Mi padre era un hombre muy de izquierdas, muy comunista, pero muy retrógrado en esos aspectos. Todo muy contradictorio eso para mí. Anoche justamente tuvimos esta conversación nosotras cenando. No sé, ya lo sé, pero para mí sí que es contradictorio que fuera ese. Hablábamos de eso, de la contradicción, porque sí que las dos venimos bueno, ella en el caso de su padre y yo en el caso de mi abuelo, de ideales políticos similares, y además muy, muy mamados. Y luego hemos tenido que lidiar o que convivir con el machismo educacional que ha habido después. Y bueno, no sé si es una contradicción o no, pero era así. La mujer seguía siendo mujer en un sitio y en otro. Y históricamente ha sido así. Y bueno. Sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que, quiero decir, para mí sí que es contradictorio. Si tú tienes una filosofía, pues la filosofía implica... Ya, pero es que yo creo eso. que a la generación de mi padre no le dio tiempo a hacer el tránsito, que a lo mejor hubiera necesitado, que por tradición ya llevaban metidos en el ADN. Si la República se hubiese prolongado durante el tiempo suficiente, y esa educación se hubiera hecho presente día a día, y se hubiera educado a esas generaciones, que mi padre tenía 11 años cuando terminó la guerra, creo, eso se hubiera prolongado, no durante 40 años de terror afectivo y de machismo que hubo en la sociedad de la dictadura, pues yo creo que a lo mejor mi padre hubiera transitado. Pero como ya venían de una tradición machista y continuó durante 40 años, no, continuamos también, y continúa. Entonces, el hombre no evolucionó en ese sentido. Ya no evolucionó. Por eso te lo preguntaba, porque digo, no sé si tuviste apoyo, ¿no? Por lo menos en casa. En casa, bueno, con mi hermano sí, y con mi madre también. Mi madre al final, hija mía, tú vive tu vida, no hagas caso de nadie y échatelo todo a la espalda. Ana la querían muchísimo y mi padre también la quería. Ana, mi padre estuvo viviendo con nosotras hasta que falleció. Pero lo que hablábamos ayer, cuando le dijimos que nos íbamos a casar, dijo que él no iba a la boda. Y dice, Ana, que no vas a venir, ya lo creo, la vamos a hacer aquí en casa, o sea, que te la vas a tener que comer. Dice, bueno, pero que no diga que se besen las novias. Todavía queda... Claro, pero bueno, bien, al final bien. Se hizo también como una transición, digamos, un poco light, y ellos también evolucionaron y lo normalizaron también. Te iba a preguntar antes, pero ya lo has dicho, si la novela era un poco basándote en tu experiencia, que evidentemente algo aporta, ¿no? La experiencia, mucho sobre lo que cuentas, y luego sobre la idea que tienes de las mujeres que vas a hablar, digo, ¿también es sobre gente que conoces o...? Bueno, es una ficción todo, menos una familia que sale en el libro, que antes de ser personajes eran personas y eran mis abuelos maternos. Y ellos, pues, he tratado de ser fiel en la forma que ellos tenían de comportarse, pero realmente es una ficción.
es una ficción. Lo que yo sí que escribo es desde mis sentimientos, de cómo yo viviría esas situaciones y pongo en ellas a los personajes. Cada uno con su voz, cada uno diferente. Pero claro, cuando escribes de ti, aunque no quieras. Tus vivencias, esto influye evidentemente. Claro. Pero el hecho, si es una ficción, el hecho de escogerlo de la persona de Asturias, Sí, es una ficción. Son personajes... ¿Qué es lo que te inspiró claro, porque te tuviste que documentar y todo eso, de ubicarla en lo de Asturias? Claro. Yo en el primer relato, que la protagonista es Carmen, que es una utielana, es de Utiel, es una valenciana, pues ella ve venir a una familia de exiliados en su calle, a una casa que estaba pues, maltrecha, y entonces yo en el relato pongo que vienen del norte. Pero ya cuando empecé a tramar la historia de La sombra de la hormiga, digo, bueno, pues ahora sí que hay que situar a esta mujer en un punto geográfico concreto y ya tirar del hilo. Entonces empecé a pensar, bueno, ¿y esta mujer a qué se pudo dedicar? Pues podía trabajar en una casa indiana, de las muchas que hay en Asturias. ¿Y dónde hay casas indianas? Empecé a investigar. Pues hay en tal sitio, tal sitio, tal sitio. En Luarca. Pues este sitio parece chulo, que yo no estuve el año pasado que fui con los compañeros, o sea que yo no he estado en Luarca hasta ahora. ¿Y qué hay en Luarca? ¿Qué pasó en Luarca durante la Guerra Civil Española? Empecé a documentar, pues pasó estos hechos. ¿Y dónde llevaban a las mujeres? Pues a tal sitio. ¿Y de ahí dónde las trasladaban? Pues a Oviedo. Y allí la cárcel cómo era. Y entonces todas esas historias, con esa documentación, ya tramé lo que es la historia de Luisa, que es, pues será pues más de media novela. Y entonces ya sí que fue ficción, pero también hay personajes o historias que sí que pasaron. Están las historias de las hermanas Ferrer, que fueron 4 chicas de Luarca, 4 hermanas, y los falangistas pues las violaron y a 3 de ellas las mataron, solo quedó con vida la pequeña. Entonces, bueno, son historias que son secundarias, pero que ahí están. Sí, pero que están ahí. Sí. Y los personajes, ya digo, salen mi familia, salen como, pues eso, haciendo un cameo. Mis abuelos y luego pues también mi madre también claro, sale ahí y en fin, nombro también a mi hermano, aunque sea un cameo, van saliendo ahí Sale un nuestro poquillo. pueblo. Sale nuestro pueblo, hablo de nuestro pueblo. Y de la gente, De hablar la palabra manchega. Sí, porque bueno, nosotros tenemos una forma de hablar también un poco peculiar. Que realmente nuestra zona hasta hace 150 años pertenecía A Cuenca. a Cuenca. Entonces los usos y costumbres son mucho más manchegos que valencianos. Y es curioso lo que comentaba, muchas palabras de pues los guachos, que yo las he oído, expresiones que yo solo se las había oído a mi madre en mi casa, y cuando me volví a Albacete, que yo ya vivo en Albacete, pues dije, madre mía, es que yo soy de Albacete. Y así es. El odo, se dice mucho, odo. Sí. A mí me resonaba esa parte que contabas de perdí una parte, o sentí que perdí una parte de mi juventud, ¿no? Yo creo que me resuena con muchas mujeres que tengo alrededor, que quizá, bueno, pues empezaron a descubrir su identidad más tarde de lo habitual, o a reconocerla, o a vivirla, y sobre todo en zonas rurales o en pueblos, ¿no? Y yo quería preguntarte o preguntaros si pensáis que ahora los adolescentes, las jóvenes, pueden vivir en los pueblos, en las zonas rurales, ese descubrir, ¿no? Quién eres de otra forma. Si creéis que eso ha cambiado o si pensáis que realmente sigue habiendo dificultades, ¿no? Para esa, sobre todo porque a mí me parece una parte esencial, ¿no? Esa adolescencia, esa juventud, poder vivir quién eres y ir descubriendo, y que en muchas mujeres y hombres también, pero muchísimas mujeres, pues ha sido realmente algo muy tardío. Yo quiero pensar que sí, pero claro, no te lo puedo tampoco decir exhaustivamente porque
Lo primero, que yo ya no vivo en San Antonio, vivo en otro pueblo y tampoco vivo en lo que es el casco del pueblo, yo vivo en el extrarradio. Quiero pensar que sí, que se ha evolucionado tanto la sociedad como en familia y que las chiquillas, las criaturas son más libres para poder vivir en libertades y amor, pero tampoco te lo sabría decir a ciencia cierta. Yo pienso que depende. Yo trabajo con Carmina, trabajamos en secundaria. Yo sí que tengo pequeños, hablamos desde los 12 hasta los 16, hasta incluso 18, segundo de bachillerato. Y yo sí que estoy viendo, cuando hablaba de los tiempos oscuros que vienen, yo estoy viendo un retroceso brutal, porque sí que ha habido un tiempo de más aceptación o de mayor aceptación, y las cosas que hoy oyes o escuchas en las aulas son muy duras, Entonces, es importante. No es más que un reflejo de lo que sería la sociedad, ¿no? Efectivamente. Muchas veces cargamos contra la Efectivamente. de los jóvenes y, oye, que Y la frase esta que he comentado me parece significativa porque es eso, yo no soy organización. Estamos volviendo hacia, además es que tienes que ver las noticias, una paliza a unos chicos por esto, en las aulas oyes comentarios horribles, entonces no sé muy bien hacia dónde vamos. Supongo que también depende de qué lugares. Hoy por hoy habrá pueblos que estén mucho más protegidas o más protegidos y se puedan, yo conozco casos, como dicen todos, yo tengo amigos gays, yo conozco casos de mi pueblo, pues niñas, adolescentes que sí, que lo han vivido con la naturalidad absoluta, pero también dependerá de qué zonas. De qué zonas de España estamos hablando, y de qué familias y qué ideologías. Y luego, bueno, pues todos sabemos hacia algunas ideologías, hacia lo que nos están llevando. Y nos están llevando hacia lo mismo de lo que partimos, o peor, porque estamos volviendo a la falta de cultura, que también es importante saber, conocer la historia y conocer por qué pasan ciertas cosas. Entonces, yo sí que estoy un poco preocupada, porque creo que hay un retroceso grande, aunque hemos ganado, hemos abierto, hemos visto, pero la gente se sigue escondiendo. Por ejemplo, el tema de quizás haya mayor aceptación pues la homosexualidad femenina, masculina, pero el tema de las personas trans es brutal. Lo decía también porque justo, pues eso, escuchándoos, pensaba en muchas amigas, ¿no? O personas que prácticamente estaban deseando cumplir los 18 para poder salir del pueblo, ¿no? Y poder decir, quiero salir, quiero descubrirme, quiero vivir fuera de aquí porque aquí no puedo vivirlo. Y justo con esas personas, pues este verano hablábamos en ese mismo pueblo de que la reina de las fiestas, que se sigue estirando muchísimo pueblos, la reina de las fiestas era una mujer trans, con 18 añitos, y la verdad es que fue algo como, para mí, un shock, ¿no? Qué alegría, por supuesto, pero jope, qué trabajo o qué cambio habrá tenido que haber en ese entorno rural, ¿no? Para que ellas hace unos años quisieran huir prácticamente porque no podían vivir quienes eran ahí, y que ahora pues, la reina de la fiesta fue una mujer. Claro. Hay determinados pueblos que sí, que yo creo que el entorno es mucho más protegido que a lo mejor una ciudad. Para salir una noche que, no sé, yo salgo con mi pareja y me voy... Pero claro, en las ciudades lo estamos viendo en Madrid, que los han apaleado un día o les han dado una paliza, o entonces pues depende de los pueblos. Sí, imagino que... Hombre, los pueblos han cambiado mucho y se ha normalizado mucho esta situación. Yo, por ejemplo, en el nuestro, que sí que a lo mejor tengo más contacto, lo veo como, bueno, no tiene nada que ver la situación que tú viviste ni nada.
pero claro, depende de zonas. Nos vamos a zonas a lo mejor de, no sé, de Andalucía, o es que va a ir dependiendo de las ideologías, es que va, esto va también un poco con la cultura y con las ideologías políticas. Y los referentes adultos que haya en cada lugar, ¿no? Porque si en un pueblo pues hay una profe que es lesbiana, ¿no? Y en el instituto todos los niños pues saben que tiene, pues ya tienes como un sitio en el que mirarte. Si no hay un referente adulto, pues es que no sabes ni dónde mirar, ¿no? Es importante los referentes, porque yo, por ejemplo, en mi época no tenía ningún referente tampoco. Yo en mi instituto, que yo soy de aquí de Albacete, había una profesora que ahora de adulta reconozco que era lesbiana, pero en ese momento yo no lo sabía. Y entonces yo decía, joder, claro que no tenía la responsabilidad, ¿no? Pero de alguna manera, digo, trabajas en un instituto, sí hay cierta responsabilidad, ¿no? De facilitar el camino a los que vienen detrás. Y ella nunca salió del armario con los jóvenes, no sé si, pero en el instituto no se sabía, y yo pensaba, qué pena, porque habría sido fácil para muchas de nosotras. Si esa profesora llega a decir, oye, pues mira, Claro. y era Albacete, y yo tampoco soy tan mayor, y aún así fue como, ¿no? ¿Cómo te haces? Y también, que vivía en Albacete y yo estaba deseando cumplir de 18 años para irme. Yo también, y vivía en Albacete. Claro, es que yo siempre pienso que hay que irse para llegar a tu entorno, y esto viene con la edad y viene con los años, hay que marcharse para volver. Sea Albacete, sea un pueblo de 1000 habitantes, sea lo que sea. Todos tenemos que salir de nuestro entorno para luego ver, conocer, saber y volver o no. Ya. Así que es un poco... me genera cierta tristeza, ¿no? Tener que sentir que me tengo que ir, para poder descubrir, Para realizarte o mirarme, o sentir, o ver otras realidades. Pero que no va tanto con la identidad sexual, sino yo creo que con el crecimiento personal y con la vida misma. O sea, hay que salir, porque si tú te castras y te ciñes a un entorno, que va a ser tu entorno, tu familia, tus amigos, no vas a conocer nada más. El que, como no recuerdo ahora muy bien la frase de Cervantes, el que mucho lee el que anda mucho y lee mucho, pues al final es eso. Hay que ver, hay que vivir y hay que conocer, y luego volver y todo te resulta, pues es tu entorno. Ayer lo decíamos, es que yo vuelvo a mi pueblo y mi pueblo es mi pueblo, pero ya he salido de él, ya no tengo que estar viviendo lo que a mí me hacía o me constreñía a estar allí metida, siendo la etiqueta que a mí se me había puesto en el pueblo. Ahora soy yo la que quiero ser, la que he querido ser o la que he podido ser, y vuelvo de mayor. Pero lo ideal sería que puedas ser tú sin tener que salir de tu entorno. Y que Claro. por curiosidad, Que salgas por curiosidad. Sí, por curiosidad, por vivencia. Pero no por Pero no sentir por la eso, necesidad de exactamente. tener que irme para... ¿Y para ti ha sido sanador de publicar tu libro, ir a tu pueblo, hacer lo que ella ha dicho, la referencia de decir aquí somos todos? Sí, la verdad que sí. Para ti ha sido Mucho. importante que... Mucho. Para mí ha sido una especie de descarga. No voy a decir venganza porque no es una venganza, Pero de perdón, ¿no? De reconciliación. Sí, pero... El año pasado fue la pregonera de las fiestas del pueblo. Sí, que es importante. exactamente. Eso es, Fue claro. importante. No, ser una referente también. ¿Sabes lo que pasa? Sí, que yo no me he sentido, como dicen, yo me he sentido profeta en mi tierra, de alguna manera. Yo me fui de mi pueblo sabiendo que yo me iba siendo muy querida. O sea, a mí la gente me ha querido mucho. Es verdad que quizás sufrí críticas, sufrí lo que fue cierto acoso. Pero al mismo tiempo, a mí la gente me ha tratado muy bien y me ha querido mucho. Y no es porque yo lo quiera decir, que lo puede decir Mari Carmen, que yo voy a mi pueblo y tengo... Pero no los que te trataban así, esos no te querían mucho. Solo una parte de Yo creo Yo es que creo que el tiempo lo cura todo. Yo que he ido varias veces con ella a su pueblo y tal,
vamos, persona más querida, yo creo que habrá pocas como ella. Sí, pero los que la trataban mal no creo yo que las que la sean. trataban mal en aquel tiempo eran más jóvenes, más tal, han madurado y se han dado cuenta y han reconocido que realmente tampoco le hicieron Yo creo bien. que es que hemos Pero ido ella es querida, evolucionando vamos, en es ese para sentido. verlo. Yo que desde fuera lo he visto, que no soy de allí ni he vivido todo esto, la veo y digo, ostras, Nati aquí es un personaje, Eso está es bien, algo... entonces sí que sirve Pero- como referente. ¿no? Pero Esa ya lo he que sido yo, antes de claro. escribir la novela, o sea, Sí. yo iba a mi pueblo y yo no podía dar más de 4 pasos sin saludar a una persona porque es verdad, o sea, la gente me estima, me quiere, porque yo he estado toda la vida conociendo a gente y dando la cara ante el público. Entonces, creo que algo habré hecho bien también. Yo creo que ahí fue un poco el proceso de un daño temprano, un daño muy severo a una edad muy temprana, y luego el proceso de sanación que ya no lo pudo a lo mejor procesar adecuadamente y necesitó un poco, pues eso, asimilar esa herida, sanará de alguna manera. Y bueno, pues ya una vez sanó, ya está sanada. Ya está. Sí, la verdad que sí. Está bien, por lo menos. Sí, sí, sí. Yo me siento hoy por hoy 100% realizada a todos los niveles y bueno, volver a mi pueblo no vuelvo más porque a mí me produce muchísima nostalgia, no dolor de lo que pasó, eso ya para mí está pasado. Pero me produce nostalgia porque, claro, no están mis padres, no, mi hermano no vive allí tampoco, no tengo... Y cuando voy a casa de mis padres, pues a mí la casa se me cae encima porque en mi casa había alegría a raudales gracias a mi madre. Y llego allí y ella no está, y esa presencia la noto muchísimo, esa ausencia. Pero bueno, fijaos que las dos no paramos de nombrar al pueblo. Parece que hubiéramos puesto Patrocina. San Antonio. Las dos estamos fuera, pero al final las raíces, o sea, que algo de pozo nos habrá dejado el pueblo y la gente. Y yo creo que más que nada es fruto estas cosas de la incultura y de la novedad. Porque entonces, ya te digo, yo creo que yo no conocía ninguna lesbiana allí. Y a gays, creo que Por eso alguno digo. podía parecer, pero tampoco se sabía a ciencia cierta. Entonces, yo digamos que, ya te digo, que me sacaron así del armario y entonces pues fui el objeto en esos momentos pues de las críticas o de esa ignorancia que había. Y falta de sensibilidad. Y falta de sensibilidad también, claro. Pero bueno, ya pasó. Y yo también estuve buscando, lo busqué en el diccionario porque también me llamaba la atención y sí que pone el significado que ha dicho. Bueno, yo ayer es que cuando fui a Me llamó la preguntar, atención. dije que es que además me resulta curioso, es bonito, es una palabra bonita. Y cuando se lo dije, digo, bueno, yo lo tengo que nombrar porque es que me ha llamado la atención un montón. Porque si tú le quitas las connotaciones, que no sabes lo que es una palabra bonita. Pero qué horror. Bueno, ahora es bonito otra vez. Es bonita, efectivamente. Es bonita, Vuelve a ser es bonita. De hacerla bonita, efectivamente. Bueno, pues Yo sí. quería hacer una pregunta también. Leyendo la novela me llamó mucho la atención la relación de cuidado de Carmen hacia Luisa, ¿no? Como es como en un momento terminal de la vida de Luisa. Y pensaba, ¿qué relación hay con los cuidados, con los cuidados tan intensos de una persona súper dependiente, ¿no? Porque es muy dependiente? Y te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Como cuál es la inspiración o cómo es... Bueno, yo creo que todos en nuestra casa o en nuestra familia hemos tenido a una persona dependiente y por lo menos en mi casa yo lo que he visto ha sido de muchos cuidados hacia esa persona, hacia mi abuela, luego yo he cuidado a mi madre, a mi padre, Ana hemos cuidado también a su madre y incluso nos hemos cogido excedencias para poder dedicar ese tiempo a nuestros seres queridos. Entonces, yo pienso que es muy importante esos cuidados en un momento dado de nuestras vidas y qué bonito
que una persona que te ama tanto como, bueno, porque es que yo les doy vida a Luisa y a Carmen, que una persona que te ha amado tanto y tu nuera que también te quiere muchísimo, te estén dando esos cuidados en la última etapa de tu vida. Y que aunque la novela pueda parecer triste y que, jolín, pues está muy malita, pero para mí es un canto a la vida y es un canto al amor de ya no solamente de ellas, sino de esa familia hacia ellas. Sí, lo leo como eso, como que era mucho cariño, mucho amor y como esa relación que se da del cuidado, eso, la nuera, sí, me pareció como muy dulce la forma de contarlo, ¿no? Como que lejos de que sea eso como un drama, sino, bueno, el apoyo, incluso hablando desde el cansancio, ¿no? Como que Carmen dice, estoy cansada, pero tengo que ir a hacer la cena, o tengo que, ¿no? Y se tumba ahí, se queda, y me parecía muy bonito la forma de relatarlo. Sí, bueno, yo lo he tratado de relatar desde la parte interior de los sentimientos y del amor, y entonces pues ha salido una novela pues muy bonita en ese sentido. Sí, está muy bien tratado. Sí. Aunque es dura, está escrita de una manera aterciopelada, por decirlo de alguna manera. Así es que nada, bueno, pues daros las gracias, muchísimas gracias, ha sido un placer venir a Albacete, volveré más. ¿Le ha gustado Albacete? Amenazo con volver y bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque nos enrollamos las dos, ¿no? Lo que damos de sí, ¿eh?